Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada y hoy me acompaña Fernando Esquembre. Hola, Fer. Hola Pau, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, este 20 de agosto del 2025. ¿Cómo están las mañanitas mendocinas? Fresquitas, ya empezando de a poco el veranito, aunque acaba de nevar un montón, que acá nos viene muy bien para tener más agua básicamente acá en la cordillera, pero nada, Mendoza es un lugar precioso para vivir, se lo recomiendo a cualquiera. Sí, esas acequias que tienen en esas calles con los árboles gigantes es hermosa. Y es todo un sistema de riego que es interesantísimo porque hay mucha información que dice como que Mendoza es bastante desértica, ¿m? Es como Ajá. un desierto. Entonces hay sistemas de riego, hay represas, hay diques, hay canales, hay compuertas y claro, se va regando todo a través de las acequias, va siendo conducida el agua y por eso es que hay mucha vegetación y hay árboles que dan sombra, porque si no es como que acá llueve poco y nada. En verano por ahí llueve un poco más, pero no es un lugar de llover ni muy húmedo tampoco. Bueno, haría un programa de turismo. Recomendamos visitar Mendoza. Tal cual. Hermoso. Bueno, Sí. estamos en este espacio que sería conversando con uno. Traemos temas que tienen que ver con esa inteligencia biológica que todos poseemos, que es súper importante empezar a conocer su lógica, a conocer su idioma, para comprendernos, para comprender este vehículo biológico que es parte del viaje, que tenemos la opción de que funcione como en automático o también podemos tener la opción de comenzar a ser los administradores, ¿no? Entonces, para eso hay que ir conociendo los mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo biológico? ¿Cómo piensa nuestra biología? ¿Cuál es el lenguaje que usa? Que muchas veces entrar en esta mirada de las 5 leyes biológicas implica una primera instancia de desaprender algunas cuestiones y reaprender algunas definiciones nuevas, ¿no? Como por ejemplo, que la enfermedad no es algo malo, que es parte de un proceso, que los síntomas son muchas veces la solución biológica a un conflicto que está sucediendo en otro aspecto. Y entonces hoy, el programa anterior, intentamos explicar qué es la percepción interna y hoy vamos a abrir como esto que es estar en referencia externa o estar en referencia interna. Hay gente que ni siquiera nunca escuchó esto. Nosotros lo que vamos a plantear, ¿qué es estar en referencia externa? ¿Y cuál es esta invitación que hacen las 5 leyes biológicas de estar en referencia interna? Fer, ¿qué te parece? ¿Por dónde empezar? Bárbaro, pues sí, yo creo que ahí se va hilando con lo que charlamos los otros días. Ideal ver es por dónde te gustaría empezar a vos. ¿Qué ves vos con respecto a esto de que como en automático o muchas veces estamos en referencia externa? ¿Cómo definirías eso? Y fijémonos lo siguiente, vos, yo, cualquier ser humano, cuando está atravesando una situación, sea cual sea, percibida muchas veces como conflicto o como desafío o como un problema, percibida de esa manera. ¿M? Es ahí cuando de manera, todo indica ser bastante automática, ¿m? Como una reacción automática, empieza a buscar afuera, primero a ver quién es el culpable de lo que yo estoy sintiendo. ¿M? Y después también empieza en esa referencia externa, que básicamente es buscar afuera, afuera de uno, afuera de uno,
pero también es dentro de uno, ya lo vamos a abrir en detalle, es buscar afuera a alguien que te dé el tip, la píldora, las palabras justas, el diálogo justo, para vos dejar de sentir lo que estás sintiendo. ¿Mm? Eso es referencia, o todo indicaría, o para mí, o para nosotros, eso es referencia externa. Buscar afuera siempre. Por un lado uno busca el culpable de lo que estoy viviendo y por otro lado busco afuera quién me va a brindar la solución a lo que yo estoy sintiendo y a lo que yo estoy viviendo. ¿Mm? Entonces es ahí cuando vos podés tener un proceso en el cuerpo, llamado enfermedad, con el nombre que sea, un diagnóstico psiquiátrico, con el nombre que sea, un conflicto en tu realidad personal. Ay, que no me alcanza la plata, ay, que mis parejas son todas iguales, ay, que mi hijo hace no sé qué cosa, y ay, que mi mamá no sé qué cosa, y que mi papá, y que papá. ¿Sí? Eso es una referencia externa. Muchas veces, o siempre, por lo menos hasta el momento, yo por lo menos pago en los diálogos que tengo, en las consultas personales, es empezar a explicar cómo funciona esto para de alguna manera la persona, y esto es lo que puedo verificar, es que cuando vos comprendés, vos dijiste hace un rato conocer mecanismos, apenas empezando. Cuando vos conocés cómo funciona algo, empezás a tener la posibilidad de empezar a modificar la perspectiva desde donde miras. Nosotros dijimos la otra vez que la percepción tiene un propósito, que junto a tu perspectiva, palabras de Alejandra Casado, ¿sí? Son las que crean un personaje que te caracteriza como persona. Y es ahí donde, cuando vos conocés los mecanismos, tenés la posibilidad de eso que estás percibiéndolo, bien, ir modificando esa perspectiva, desde dónde lo miro. Entonces yo puedo estar mirando una situación en referencia externa, o que podríamos decir tal vez divergente, nada tiene que ver conmigo. O muchas veces, esto es una opinión personal, puedes empezar a pararte, me gusta decir, en la vereda de enfrente, donde vos estás viviendo algo como desafiante, conflictivo, problemático, un límite, desde el punto de vista que sea físico, en cómo funciona el cerebro, en tu realidad personal, pero podés pararte en la vereda de enfrente en lo que sería una lógica inversa de cómo funciona esto. En referencia interna. Ahí va, ahí me cambiaste la referencia. Bueno, entonces, en referencia externa sería estar usando mis elementos de ver, pero mirando afuera. ¿Sí? A mí me gusta esa frase que dice, nunca vemos el mundo como es, sino lo vemos como somos. La invitación que vos me estás haciendo ahora, que es como un cambio de referencia interna, es empezar a ver eso que está ahí, porque yo lo sigo viendo, pero sabiendo que hay una relación con algo que está dentro mío. Lo que sucede es que... ¿Ahí vas? ¿O claro, todavía no? sí, lo que sucede es que la referencia externa, tenés dos posibilidades. O te educa o te condiciona. Hay muchísimas personas que dicen, yo soy libre porque hago siempre lo que quiero y yo soy libre. Bueno, pues es Yo las interesante. conozco, las vi. Claro, es interesante empezar a ver cómo son estos mecanismos, porque muchas veces yo, en lugar de elegir algo, actúo por una condición. ¿Sí?
Por ejemplo, yo, a mí me gusta ayudar a toda la gente y me gusta estar siempre disponible con toda la gente porque yo soy así, tan peligroso que es definirse, ¿no? Yo soy, de esta manera. Y algunos se empiezan a dar cuenta que en realidad están actuando con una condición. Lo hacen para de alguna manera obtener una valoración por parte del otro. ¿Mm? Yo he sido de esas, por eso te digo que los conozco. Claro, la que hace todo lo que el otro no quiere hacer para recibir un reconocimiento, o sea, en realidad yo creía que lo hacía por ellos y era para cubrir una necesidad propia. Claro, porque es como que El el, condicionamiento, perdón, el condicionamiento venía porque yo no era consciente ni de mi necesidad y tampoco de mi percepción de que, o sea, yo me percibía como que me faltaba un valor, eso no era consciente y lo buscaba en esa aprobación del otro. Entonces yo creía que era por buena y no era tan por buena. Era porque me cubría una necesidad, me hacía de curita a algo que yo tenía dentro mío. claro, fíjate que siempre que el ser humano siente una necesidad, es porque hay una parte de él que está creyendo que le falta algo. Ahí vamos. Eso es lo que empieza a salir a la luz cuando yo me pongo en referencia externa, interna, perdón, interna. Porque lo que explicabas antes es, frente a algo que me pasa, la referencia externa es ir a buscar un culpable, una causa, una solución afuera. Cuando yo hago este movimiento de empezar a mirarme en referencia interna, empiezo a encontrar que lo que hago o lo que tengo o lo que siento tiene más que ver con cosas que están dentro mío, como esto que estamos hablando, que por cosas que pasan afuera. Muchas veces se le habla como de una torsión. Yo estoy así en referencia externa y hay una torsión, ¿no? En referencia interna. Sí. Entonces, claro está de que nadie nos enseñó en la escuela cómo funcionan los ciclos de la vida, cómo funciona cada instante. Entonces, no es información que esté disponible, que es lo que uno intenta explicar cómo funciona para que cada vez más sean los seres humanos que pueden estar en esa referencia interna, ¿m? Conociendo la función del pensamiento, la capacidad enorme que tiene el observar, empezar a conocer que aquello que se percibe como conflictivo, problemático o dramático nunca está en el observado, sino que está en el observador, y que es el observador el que tiene la posibilidad de transformar lo observado. No, esto es de las películas. No. No, no. Por eso hacemos esto, Mira, porque nosotros nos dimos cuenta que dice, pasa en la vida real, pasa en las películas, pero es que pasa en la vida real. y al mismo tiempo, hay algunos lineamientos, por ejemplo, en estas referencias externas, lo que vas a poder ver, Pau, y cada uno lo que esté escuchando esto, si se toma un ratito, hay una referencia externa que te educa y hay una referencia externa que te condiciona. Siempre me gusta decir, y lo escuché hace muchos años, es que la pregunta nunca es el problema, nunca es el inconveniente. El problema es la respuesta. Entonces, empezar a conocer los mecanismos de que el ser humano siempre encuentra las respuestas en su mente, y esas respuestas siempre están encajadas en ese molde personal, en ese diseño personal, donde ya hay creencias, juicios, que condicionan la percepción. Entonces muchos seres humanos siempre quieren encontrar la solución a algo dentro de sus propias estructuras. Claro. ¿No? Y lo que van a ver
es que no se disuelve y no se soluciona. Y sí, claro, si lo estás buscando en las mismas estructuras. Que lo crearon, claro, que te crearon esa situación. Entonces, empezar a comprender que el cerebro no sirve para pensar, el cerebro sirve para actuar y que es muy diferente a poder razonar, que te permite en algún aspecto racionar. Entonces, en una referencia externa, cuando yo digo que hay una referencia externa que te educa y otra que te condiciona, es porque en esa primera reacción, por esta ingenuidad del ser humano, porque es básicamente una ingenuidad, buscas a alguien afuera que te dé la solución. Entonces todos los seres humanos ante algo que están viviendo, ¿cuál es la primera reacción? La voy a buscar dentro de lo que conozco, que es lo que te estaba nombrando recién, dentro de mis estructuras mentales, previas, ¿ah? Dentro de mis estructuras mentales. Entonces ahí empiezo a ¿qué? Empiezo a ir al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al que hace medicina germánica, al que hace constelaciones familiares, al que lee el horóscopo, la borra del café, los huesitos del pollo. Cualquiera de afuera que te dé el tip o las píldoras justas para vos dejar de vivir lo que estás sintiendo. Porque está muy a la vista, te termino la idea, Pau, está muy a la vista de que quien empieza a buscar y a buscar y a buscar, muchas veces está que no sé qué hacer, ya no sé cómo hacer con esto, porque dentro de tus estructuras previas no se disuelve, sino que vos ves que cada vez se incrementa más el conflicto biológico de la realidad. Eso es una referencia externa que condiciona. Porque yo puedo ir afuera y preguntar, cualquier ser humano, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo Ahí va. este cambio en mi forma de actuar? ¿Por qué tengo este conflicto? Entonces, la pregunta nunca es el problema es la respuesta. Y la respuesta, desde una estructura ya obsoleta, ¿va a resolver algo? No. O por lo menos yo veo que no. Y acá entran en juego las leyes naturales, como son las leyes biológicas, ¿sí? Que te operan, las conozcas o no. Y como también entra en juego conocer, como dijimos en la charla anterior, que nos compone también una parte abstracta. Sí. Fíjate, ahí te quiero preguntar para orientar lo que estás explicando. Hay una referencia externa que condiciona. Sí. Hay otra referencia externa que educa. Vos me decís ahí, me hago la pregunta, porque yo estuve ahí en esa referencia externa que condiciona un montón de tiempo. Vos te hacías la pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué se repite esto? ¿No? Y si la respuesta viene desde esta estructura externa condicionante, te sigue tirando para afuera. Sí. ¿Cómo sería el proceso de esa referencia externa que te lleva a hacerte la pregunta, che, ¿por qué me pasa esto? Una y otra, che, pero otra vez estoy con lo mismo. ¿Cómo se da ese movimiento entre esa referencia externa que te educa y te lleva a referencia interna? Ese movimiento, contame. Me resultaría interesante antes ver o dejar a la vista que esa referencia externa que tiene esas opciones o te educa o te condiciona, la que te nombraba recién, bien, la pregunta nunca es el problema, el tema es la respuesta. Por eso en los diálogos personales uno explica los mecanismos para que la persona en su propia escala de percepción pueda ir haciendo su torsión. Y es por eso que se produce la remisión de los síntomas. Contame de la torsión.
La torsión es cambiar la perspectiva de lo que estás mirando. Se modifica la percepción y la perspectiva de lo que estás mirando. Por ejemplo, un informe, vamos a hablar de un informe médico, yo lo puedo mirar desde la medicina clásica y tal vez te puedo decir, tenés un adenocarcinoma, ¿sí? Lo puedo mirar desde la medicina germánica y vamos a poder probablemente decir algo más. Sí, se denomina adenocarcinoma. Ah, ¿y qué implica esto? Implica un aumento celular temporal que tiene un inicio y que tiene un fin. Si conoces cómo funciona, ese proceso que se llama adenocarcinoma o que se llama cáncer, va a durar lo mismo que una inspiración y una exhalación, o si seguís en la referencia externa, condicionando tu biología, se puede hasta llevar puesto tu vehículo, tu cuerpo, tu biología. ¿Mm? O lo puedo mirar también desde una lógica. Y tengo ahí un montón de formas de mirarlo. Puedo mirarlo cómo está respondiendo la biología. Puedo mirar en detalle qué pensamiento hay en mi mente justo en ese instante. Porque esto está todo visto, Pau. Se llama medicina germánica. Son leyes naturales, leyes biológicas. Y no es solo el curso de las leyes biológicas. Cada órgano del cuerpo, ¿sí? Cada órgano del cuerpo tiene su propio detalle y su propio sentido específico. Por eso esto es una ciencia empírica. ¿No? Y aparte hay un mecanismo que lo activa, o sea, la pregunta mía sería, ¿qué activó Sí. ese crecimiento celular? Bien. Porque, como vos decís, desde referencia externa, la que nos condiciona, nos van a dar una respuesta, y desde la otra mirada de esa referencia externa que educa, o sea, Ahí si te... está. El Bien. tema es hacerme la pregunta e Bien. ir a buscar Bien. en mi interior la respuesta, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de abrirla en detalle. Todavía estamos en esta referencia externa y Sí, hablamos de esas referencias que te condicionan. sí. Bien. Ahí, espera, lo que condiciona sería una mirada de que es algo malo, de que te agarró porque tenés mala suerte, o te contagiaste, o era hereditario, o porque de casualidad esto agarra, todas las células son buenas hasta que una empieza a ponerse mala. Estas explicaciones tiene hoy el cáncer en lo normal, ¿no? O sea, la gente no, definitivamente lo tiene etiqueta, y saco este tema porque nombraste esto, pero podríamos poner un montón de síntomas etiquetados como que me agarró de pronto, no sé por qué, tuve la mala suerte de que me sentí un poquito mal y fui a ver y me agarró, ¿no? Hay mucho de esto con las enfermedades. Claro, y fíjate qué interesante es ver cómo nos expresamos, porque una cosa es decir, me agarró esto o tengo esto, a empezar a comprender de que estás temporalmente atravesando un proceso especial que tiene diferentes denominaciones y donde todo tu sistema nervioso, como tu biología, va a actuar de manera diferente a lo que conoces como estabilidad o normalidad. Y ese es un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin cuando conoces cómo funciona. Y es por eso que se produce la remisión de las enfermedades. Y es por eso que existe la posibilidad, hoy ya hablamos de una medicina integrativa, ¿m? Donde ya hay cada vez, por suerte, más médicos convencionales que van comprendiendo esto. Pero para terminar con esta referencia externa, cuando yo hablo de una referencia externa que te condiciona, es la que expliqué. Cuando hablo de una referencia externa que te educa, esa que te educa es esa parte abstracta que también compone a cada ser humano y que generalmente nadie nos explicó cómo funciona. Y es por eso que las personas o el ser humano, por lo general, se cree que todo lo que es lo que ve. ¿Mm? Esto es todo. Esto es todo. Bien. No es todo. También te compone una parte abstracta que tiene una función
y que al igual que las leyes naturales o las leyes biológicas, esta parte abstracta te opera igual. Lo conozcas o no lo conozcas, te opera igual. ¿Mm? Y es ahí donde invito, ahí en la lista de reproducción, en el canal de YouTube, hay una serie de 5 videos, que son unos videos que tienen, creo que 13 años, que son los primeros videos de Alejandra Casado, que se llama Lógica Global Convergente, como para empezar a ver de qué va esto de la parte abstracta, a quien le llame la atención. Y después sí, hay personas que se especializan o que tienen una forma de transmitir esto que es genial. Y bueno, podemos comentarlo también en algún momento. Pero esa parte externa es la que te educa. Entonces vos podemos decir, pero ¿cómo? ¿Hay algo externo, abstracto, que me educa? Sí. Y ahí es donde va a ir apuntando, creo, estos diálogos, a ir describiéndolos. Y ahí sí, dejando eso ahí entre paréntesis y ya lo vamos a ir abriendo, es cuando tenés la posibilidad de hacer una torsión y ponerte en referencia interna, que es básicamente ver por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Vos, ¿por qué lo estás viviendo? ¿Cómo ha sido todo el desarrollo a lo largo de tu vida? Y ese famoso ¿para qué lo estás viviendo? El conocer cómo funcionan estos ciclos y conocer tus capacidades, esos potenciales latentes que están deseosos de transformarse en potencia, de dejar de ser potenciales. Es por eso que el ser humano atraviesa programas en su cuerpo o enfermedades. El desconocimiento de esta información es lo que induce a lo que se llama cronicidad o recidivas, o esa gran mentira de la metástasis, o de esa gran mentira de las autoinmunes, o esa gran mentira de que tus tiroides van a funcionar siempre mal y tenés que tomar toda tu vida hormonas T3 y T4. Es diferente. No todo el mundo empieza a comprender de que toman esas famosas dichosas levotiroxinas y empieza pum, pum. Y claro, las personas están todo el tiempo allá arriba, pam, pam. Entonces pasa un tiempo, tienen su metabolismo tan acelerado que con el tiempo empiezan a empezar después luego a tomar algo para poder bajar, ¿viste? Entonces comprender cómo funciona el cuerpo lo que te devuelve es recuperar la soberanía sobre tu cuerpo y la soberanía sobre tu vida, para que dejes de culpar afuera. ¿Qué sentido tiene? Ay, la culpa es de esta persona que conocí, entonces me pasó esto y yo siento esto. Como los otros días estaba leyendo un artículo, no sé qué era, entonces decía algo así como, ahora todas las relaciones entre hombre, mujer, y tienen algún conflicto, entonces como que se los califica a los hombres, era de narcisistas, no sé cuánto, ¿viste? Es como una definición medio típica, parece que está dando vuelta. Es esto, ¿no? Es buscar afuera al culpable. Chicos, funciona al revés. Claro, ese es el punto, ¿no? Que muchas veces lo que nos está pasando, entre lo que nos muestra Hammer con las 5 leyes biológicas y lo que nos mostró la lógica global convergente y otras tantas que uno cuando uno se abre esta información la va viendo, es que mucho de lo que nos pasa está directamente relacionado a lo que hay dentro. Entonces, el primer paso es decir, bueno, a ver esto que me están diciendo y empezar a ver, a chequear, ¿cómo es que esto que me pasa acá está relacionado con qué es esa estructura interna
que es de donde se crean muchas de las cosas que me pasan. ¿Qué elementos hay ahí? Bueno, ahí hay necesidades, expectativas, percepción interna, interpretaciones, creencias. ¿Qué es todo eso? ¿Cómo es que eso es el origen de lo que me pasa? Entonces, la idea es empezar a ver esto. No es que un mecanismo es mejor que el otro, están combinados, ¿sí? La referencia externa no es que la tengo que sacar del todo. Mirar hacia afuera muchas veces es parte de poder informarme de lo que está pasando dentro. Esto que dice que a veces el otro viene a mostrarme o esta realidad o este aspecto abstracto viene a mostrarme algo que si hay que revisarlo, trabajarlo, mirarlo, lo que fuera, es dentro primero, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa estructura interna que me opera, que me gobierna, que me activa este síntoma una y otra vez, que me hace que me aparezca este tipo de pareja una y otra vez? Esas preguntas y esas respuestas en referencia interna te van a llevar, yo digo, por un camino, ¿no? Y que si yo sigo con todo eso cerrado y solo en referencia externa, muchas veces voy a estar en esa referencia externa que condiciona y no voy a saber por qué me pasa siempre tal cosa. Yo siempre digo el por qué. ¿Por qué veo una y otra vez esta película? Y si vos lo llevas a la vida real, ¿por qué ves siempre la misma película? Y es porque es la película que está puesta en automático en el aparatito. O sea, en mi época los VHS, que era la videocasetera, ¿no? Vos prendías la tele y estaban, ponele, los bicivoladores. Prendía la tele y estaban los bicivoladores. ¿Por qué veo siempre esta película? Y es porque es la que está puesta en el videocassette. Entonces, ahí empezar a decirte, bueno, a ver, ¿de qué se trata esta película? ¿Esta película se puede revisar, se puede cambiar? ¿Puedo empezar a ver otras cosas? Y no te va a quedar otra que entrar a esta instancia de decir, bueno, ¿qué película tengo en mi cabeza? ¿De qué se trata eso que hay ahí? Y recién en ese proceso de ir a ver qué hay dentro de mi archivo, de mi estructura interna, ahí voy a poder realmente hacer cambios reales que van a proyectar después otra película en mi vida. Si no, es como que si yo no voy a ver esa parte de dónde está esa instalación, voy a ver la misma, va a ir cambiando como el escenario y voy a ir viendo la misma película. Y eso es un proceso. Y el proceso siempre deja residuo, que es muy diferente a entretenerte con algo, donde no hay proceso. Entonces, todos los conflictos del ser humano son 4. Son biológicos, 4. Son 4. Son 4. Si lo vemos desde la medicina clásica, estamos hablando de capas germinales embrionarias que tienen un proceso y que es el mismo proceso que se desarrolla durante los 9 meses de embarazo. Endodermo, mesodermos y ectodermo. Capa por capa germinal embrionaria. Si lo vemos desde la medicina germánica, esta lectura fantástica que hizo el Dr. Hammer, son lo que se llaman 4 marcadores de Hammer. Primero, segundo, tercero y cuarto. Si lo vemos desde una LGC, estamos hablando de diferentes planos. Ese primer plano físico, 1. Ese segundo plano de, vamos a decir, de emociones, 2. Ese tercer plano, podemos decir, de la mente. La chillona es la mente, que es 3. Y ese cuarto plano, que es como ese gran comunicador o el diseño que te opera, ese molde que te opera.
Y en la charla anterior yo te comentaba que lo único que puede ser ampliado es una estructura previa. Por lo tanto, conocer y reconocer tu estructura, asumir los programas que te operan, Claro. te brinda la posibilidad de ver algo más. Yo siempre insisto en esto, Pau. Mientras el ser humano tiene sus ojos puestos en su biología, en aquello que percibe en su biología, lo que sea, procesos en el cuerpo, diagnóstico, es como que estás mirando siempre uno mismo, uno se está mirando, uno, se mira uno. ¿Mm? Pero hay algo más que uno. Entonces, asumir los programas que te operan, que lo operan a uno, es lo que te empieza a brindar la posibilidad de ver algo más. Y ahí es donde empieza a entrar en juego estas partes que hablamos abstractas, que ya las iremos explicando en detalle, ¿m? Que son esas referencias externas que te educan, no como esas referencias externas, ¿m? En ese uno que te condiciona. ¿M? Bueno, un montón, como viene siendo esta serie. La idea es que nos comenten, sobre todo que nos repregunten, porque eso nos ayuda, la pregunta concreta nos ayuda para ir armando lo que vamos trayendo. Y bueno, acá intentamos explicar lo que tenía que ver con estar en referencia externa que condiciona o empezar a ponernos disponible a esa referencia externa que educa, que es la que te invita, empuja a esa torsión para entrar en referencia interna. ¿Sí? Sí, total, total. Bien, siempre digo, Fer, que yo haría una lista con vos siempre decís, nadie nos enseña. Bueno, ¿cuáles son las cosas que nadie nos enseñó que podríamos poner como punto de partida, ¿no? Y dar ahí un taller, ¿no? Estas cosas que son, para mi mirada, es como importantísimas, ¿no? Y yo lo noto por ahí en alguna respuesta que le doy a mi hija yo, o primero la da mi marido, que él tiene otra mirada, más dentro del paradigma convencional, y después mi hija me mira y sabe que yo le voy a contestar otra cosa. Entonces digo, ¿cuáles serían esas cosas, si tuvieras que hacer una lista, cuáles serían esas cosas que en la escuela o nadie nos explicó que para vos son importantísimas, a nivel vitales, ¿no? Pero fíjate que si yo califico algo de importante, ¿m? Lo estoy justamente calificando, clasificando, lo estoy documentando de una manera y eso automáticamente, cuando vos calificás y clasificás, eso como que se documenta, se archiva en una memoria y pasa a ser algo estático. Por eso es muy diferente empezar a ver que hay una percepción personal sobre algo. Entonces no es que sea desde mi mirada o ponerle así lo más como más importante. Es otra información que a quien le resuene lo va a invitar a consumirla y a quien no, no, y ambas son perfectas, todas son perfectas. El 100% de la mirada son perfectas, porque cada uno tiene un propósito. Entonces, esta es una información más que el que la escucha y dice, ay, che, acá puede haber algo, tal vez el que es el que va a plantear tal vez una pregunta diferente. Bueno, para mí ha sido súper importante, por eso me mantengo en esta corriente de decir, para mí ha sido un gran cambio en mi proceso y por eso esto de comunicarla, buscar las formas o las personas que me ayuden a comunicar lo que para mí han sido grandes descubrimientos, para mi proceso, obvio, ¿no? Y por eso me parecen tan importantes. Y es que creo que todas son perfectas, pero desde mi mirada, conocer cómo funcionan las cosas o tener la posibilidad de dar una información diferente sobre algo ya conocido,
Entonces ahí sí podemos hablar de la función del estrés, que la nombrábamos la otra vez, la función del miedo, la función de la suposición, la función de la memoria. Cuando yo me doy cuenta de que a más conciencia yo tengo de cómo estar en automático o tener esta información cambia literalmente el resultado en la vida de una persona, a mí me parece importante que la persona tenga la opción de elegir. Por eso para mí es importante darla esta información y hace como 5 años que sostengo un canal de comunicación donde hablo de estas cosas, ¿no? Entonces, digo, que uno pudiera poner, mira, a Paola Carrara estas cosas le parecen importantes y el que resuene las escuche me parece importante. Y bueno, pues por ahí vamos con eso, ¿no? Que es lo que en algún momento dijimos, darnos el permiso de hacer preguntas genuinas, porque yo creo que volvemos a lo mismo. La pregunta nunca es el problema. Muchas veces Claro, aquella esto, situación... esto de darnos cuenta que hay una estructura interna que opera, decimos la palabra opera, te gobierna, pero te gobierna a un nivel que no tenés ni idea, que cuando empieces a darte cuenta de la forma en que te gobierna una estructura interna, vas a empezar a tener la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones a nivel de, en vez de seguir luchando con esto, ¿por qué no me pongo y ordeno un poco mi información de la estructura interna? Y es un viaje que para mí ha sido interesante y que me encanta poner disponible estas cosas para la Es gente. que toda la vida al ser humano se le dijo justamente algo así como hay que luchar contra esto. Tenés que cuidarte de esto. Tenés que estar de sol a sol para esto. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, en esas 3 palabras que te nombré recién, ahí mismo te estoy describiendo los 3 primeros marcadores de Hammer, cada uno diferente. Te estoy describiendo los 3 primeros planos, si querés, desde la LGC. Porque si yo creo, supongo, imagino que tengo que estar del sol a sol, con el sudor de mi frente y esto, bien, tú estás operando un programa básico de supervivencia. Si en algún momento vos creés que tenés que estar luchando con algo o protegiéndote de algo que va a pasar, una plena suposición mental, que la mente es la chillona, te opera un programa del segundo marcador de Hammer. Si vos creés en algún aspecto que tenés que hacer más de lo que haces, porque lo que haces no es suficiente, esa es tu percepción personal y muestra muy a las claras de que te está operando un tercer marcador de Hammer. O que estás en ese bucle desde la LGC, estás en el tercer plano. Si vos creés, suponés, imaginás que el culpable de tus cosas son tus relaciones con los otros, y porque tal me dejó, y tal se fue, y este que está cerca mío ya no lo soporto más, lo quiero lejos, pero la culpa es de él. Te está operando un cuarto marcador, es un programa del cuarto marcador. Entonces, comprender estos mecanismos, y no es largar al tuntún. Hay un médico que estuvo décadas escribiendo lo que se llaman leyes naturales y mostrando que si hay un cuarto marcador, bien, hay un desafío que es básico, pero después se abren un montón de aristas, porque cada órgano perteneciente a este marcador contiene su propio desafío, lo que llaman su propio desencadenante, que jamás lo brinda al milímetro. Por eso es una Mira, ciencia empírica.
Déjame decirte que gracias por este regalo, porque este es el punto que para mí es el aporte de este espacio, que es lógica biológica aplicada a la vida cotidiana. O sea, Fer les acaba de describir cosas cotidianas que nos pasan y les muestra cómo está eso siendo gobernado por un programa biológico. O sea, esto es lo que, déjame que me siga pareciendo importante, comunicar. Porque esto hace un quiebre. O sea, esto es una oportunidad de salirse del automático y empezar a tomar decisiones más por mí y no por ese programa o por esas condiciones en las que fuimos criados, educados, que tendrá un propósito también. Pero si alguien resuena con empezar a salir de ahí, para mí es importante estas herramientas. O sea, por acá, este es el camino, ¿no? Para Mira, mí, vuelvo. está buenísimo. Y aprovechemos y metámosle un cachito más a esto, Dale. para poder hilar. Si te está operando esto que nombrábamos recién del primer marcador, o esta sensación de supervivencia, que lo recuerda, vaya 5 minutos para atrás, los órganos que van a estar en proceso, y cualquier cosa me los pueden pedir, y más allá de que los errores de medicina, las universidades de medicina clásica lo expresan desde el primer año con errores, lo expresan al revés, pero van a ser órganos como por ejemplo los alvéolos pulmonares, por ejemplo el cuerpo del hígado, partes del estómago, riñones, ¿sí? Órganos que provienen de esa primer capa germinal embrionaria. Esas son las que van a estar hoy con un diagnóstico o un proceso. Ahora, si te opera ese segundo marcador, que para que lo puedan hilar y cada uno hacer su escala, lo que va a estar afectado son las glándulas del cuerpo. O esa capa que está abajo de la piel, abajo de la epidermis, que se llama dermis. Y por ejemplo, la pleura, ¿sí? Y eso va a ser lo que esté en un proceso. Si el programa que te está operando es del tercer marcador, lo que va a estar en un proceso o con un dolor va a ser una articulación, un tendón, un cartílago, un músculo, un hueso, una médula ósea. ¿Sí? Y si el programa que te está operando, y vuelvo, vayamos a este ratito de atrás donde hicimos esta enumeración, es del cuarto marcador, lo que va a estar en un proceso van a ser las mucosas de tu cuerpo, ¿sí? Y lo que es básicamente lo que está en contacto con el exterior. Hay mucosas internas también, como la mucosa del útero y otras. Pero para que tengamos a grandes rasgos. Entonces acá perfectamente vas a poder hilar ese sentir que nombré al principio y lo vas a poder hilar cada uno con el cuerpo. ¿Significa esto que yo tengo que ir a observar directamente si me duele una rodilla, por qué me duele la rodilla? No, no. ¿Significa que si tenés una dermatitis tenemos que ir a ver por qué hay una dermatitis? No, porque hay un orden. Y ese orden no es casual, no es al azar. Ese orden de observación es el mismo orden que se da durante los 9 meses de embarazo. Porque también hay muchísimos pseudoespecialistas, Pau, que dicen, a ver, te duele la rodilla. Ah, ¿es tu rodilla derecha o tu rodilla izquierda? Ah, porque sos diestro, sos zurda. No, una cosa es diestro zurdo biológico y otra cosa es diestro zurdo mecánico. Otra cosa es hacer una anamnesis y una observación y ver si la persona está
con un cambio hormonal inducido por algún agente externo o puede estar previamente con un cambio hormonal inducido por un shock previo. Entonces esto no es, ¿viste? Porque yo, mira, en algún momento, y tengo que ver por qué me pasa eso, ya hace tiempo que no, pero en un momento fue como un hartazgo, ¿viste? Me llegaban y gente que decía, ay, sos diestro o sos zurdo, ah, sos esto o sos así, a ver, paremos un poco. Y la persona dice, ah, no, hace 3 años que estoy trabajando tal cosa. Bueno, los programas biológicos duran menos. Claro, ¿Mm? Es porque no le estamos dando en la tecla. ¿Mm? claro. Bueno, sí. Para otro programa el tema este. Em, lo importante es, Me pongo a hablar. y sigo con lo importante, porque se ve que hoy mi palabra es la importante. Bueno, no, lo que nosotros queremos es cosas que es importante tener a la vista. No sé, me sale así. Esto de lo que es una referencia externa que condiciona y una referencia externa que te invita a esta torsión, ¿no? Y comprender estos mecanismos. Bueno, dicho todo esto, un montonazo, este era como de 50 minutos, ya van, Bueno, así que gracias a todos por llegar hasta acá. Fer, ¿algo para cerrar? Programón. genial, me encanta leer, intento y respondo ahí los mensajitos, creo que lo he respondido. Sí, Tuvimos unos comentarios re lindos, buenísimos, me encantaron, gracias. Yo les pongo me gusta, ahí, les pongo espero haber el mejorado el audio, intento interrumpirlo menos bueno, a Fer, sí. Bueno, así que hago el bueno, nada, aporte que puedo. Gente, gracias, besos, nos vemos. Gracias, Fer.